Según a los Corintios capítulo 6. En el versículo 1, lo que declara el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces dice no, no recibir la gracia de Dios en vano. Okay. El resto del capítulo habla de este concepto y queremos aprender la importancia del tema es que somos salvos por la gracia de Dios. La palabra gracia es muy importante porque habla del favor de gracia de Dios, el favor de Él. Ahora es importante entender lo que es esta gracia, este favor y lo que nos salva. Si dice no recibir la gracia de Dios en vano, implica que uno puede recibir la gracia. Recibir la gracia significa ¿qué? Recibir la gracia. El favor, recibir algo de Él, la bondad, el perdón del pecado, ¿verdad? El perdón, la salvación, pero podemos ser salvos entonces, pero la gracia no termina en el perdón del pecado. También la gracia nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo vivir la vida que Dios acepta. Entonces, podemos ser salvos, pero también podemos perder lo que hemos recibido. Ese es peligro. Podemos perder el don de Dios, el favor de Dios. Entonces, esto implica debemos de seguir fiel a Él cuando llegamos a la prueba, y habrá pruebas en la vida. Habrá. Cuando llegan las pruebas, vamos a poner, cuando llegan o a llegar la prueba, pero, déjame poner, podemos fallar. ¿Por qué habrá pruebas? Una prueba puede ser una tentación, ¿verdad? ¿Cómo es que, por ejemplo, por qué es que el hombre hurta? ¿Por qué hurta? ¿Una tentación? Que la tentación de que él ve algo que pertenece a su prójimo y no tiene dinero para comprarlo, lo quiere. Okay. Él tiene un Mercedes-Benz y este hombre, nunca podré yo comprar. ¿Por qué?
porque vale tanto. Es muy costoso comprar un Mercedes-Benz, ¿verdad? Mucho dinero. Nunca en mi vida podré yo. Entonces, pero lo quiero. Entonces, cuando él descuida de su Mercedes-Benz, yo le hurto. Okay. Pero no todo hombre hurta, por eso hay veces hay hombres que están bajo la tentación de la necesidad. O tal vez en el trabajo. Tiene muchos, ya compró mucho, pero está endeudado, ¿verdad? Y no puede pagar sus deudas. Y dice, pues, si no encuentro más dinero muy pronto, me van a echar de la casa. Me van a tirar a la calle. Y seré yo, ¿cómo es la palabra? Desamparado, ¿verdad? Así, huerfanito. Entonces, está bajo la presión. Entonces, para pagar mis deudas, conviene entonces hurtar. Así piensa. O dice, el hombre tiene decir que no, es una tentación, es una prueba, pero hasta yo muera no voy a hurtar. ¿Por qué? Soy hombre íntegro, soy hombre honesto, no lo voy a hacer. Okay, ¿cuál hombre seremos? Seremos el hombre que se rinde a la presión. Este hombre no siempre está hurtando todo el tiempo. Es que, pero cuando él ve la autoridad, se rinde, ¿verdad? O cuando está bajo mucha presión. O sea, hay alguien que le amenaza. Puede ser un grupo de jóvenes, ahora una pandilla, ¿verdad? Dice que si usted quiere ser parte de nuestro grupo, debe de pegar a este anciano aquí, o esta anciana, y robarla de su cartera. Hay que traer la cartera y sea lo que sea, debe de hacerlo o no lo vamos a aceptar en la pandilla, en el grupo de nosotros. Pero este hombre quiere familia, sus padres no le quieren, si tal vez no tiene padres, pero quiere estar incluido. Ahora la presión está muy fuerte para estar incluido. En la vida hay muchas presiones, hay muchas tentaciones así, para agradar a este grupo, agradar al otro grupo. Entonces, el hombre íntegro tiene que decir a su propio corazón, no lo voy a hacer. Voy a resistir hasta que pierda mi vida, no voy a hurtar, no voy. Es por eso el Señor dice, si queremos ser discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir por Él. La cruz es símbolo de qué? Vida crucificada, es decir, no al pecado. La cruz es símbolo de Negación. Pues literalmente es muerte, ¿verdad? Crucificado. Y por lo tanto negación. Es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo dice que Los placeres. aunque yo muera, no voy a pecar. Entonces, tomar su cruz y seguir en pos de él. ¿Qué hizo él? Se murió en la cruz, ¿verdad? Siguió en pos de él, resucitó. Dios le levantó de la muerte y siguió viviendo, pero en justicia. Así es nuestra vida. Entonces, hablamos del peligro de recibir la gracia de Dios en vano. Y ese tema aquí de segunda a los Corintios, déjenme ponerlo aquí arriba, segunda a los Corintios capítulo 6. Entonces, leyendo adelante dice,
Porque dice, el tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuál día? Día de salvación. Día, dice, el tiempo aceptable, el día de salvación. El día de salvación te he socorrido, dice, en tiempo aceptable te he oído. Ahora, son como 4 frases y cada uno tiene significado. ¿Quién es que nos oye? Dios nos oye. ¿Quién es que nos da socorro? Es Dios. ¿Quién es que nos da la salvación? Es Dios. Okay. Entonces, pero hablamos a Dios, rogamos a Dios su socorro, su ayuda, su gracia. Pedimos a Él la gracia, el perdón, pero también la ayuda para lograr lo bueno en la vida. Pedimos y pedimos. Ahora, en tiempo aceptable te he oído. ¿Cuál es el tiempo aceptable? Menciona aquí, ¿verdad? En el tiempo aceptable, dice, en el día de salvación, he aquí ahora. ¿Okay? ¿Cuándo es el día de recibir la gracia de Dios? Dice ahora. Si el tiempo de salvación es ahora, el tiempo no es cuándo. No es mañana. No es el próximo año. Predicamos la palabra muchas veces a gente y están de acuerdo. Sí, yo entiendo. El Evangelio me ofrece la esperanza, la salvación y una nueva vida. Esto es lo que quiero. Quiero la nueva vida. Quiero la salvación. Pero hoy no conviene. Porque estoy bien ocupado en mi vida. Tiene mi trabajo, tiene mi familia. Tengo malas costumbres. Estoy malo para tomar. Estoy malo para maldecir. Soy malo para el negocio y tengo mi vida bien torcida y no podré hoy arrepentirme. Tengo que arreglar mucho en la vida. Mañana puedo yo arreglar mi vida. Mañana puedo ofrecer mi vida al Señor. Será más fácil mañana, ¿verdad? ¿Sí o no? Muchos dicen, es que estoy muy deprimido, le tengo que primero ver al psiquiatra, que me arregle. Tengo que el psiquiatra. O dicen que primero tengo que enterrar a mi padre. Está muy enfermo mi papá. Sí, tengo que ser fiel a mis padres. Cuando se mueran ellos, sí voy a servir a Dios. O hay otros que dicen, soy un hombre bien alegre hoy. No puedo yo, pero mañana, y ya está más mayorcito, cuando estoy medio muerto, puedo yo servir al Señor, pero yo ahora estoy bien vivo ahora, no puedo ofrecerme a mí al Señor. Digo yo que muchas veces pues uno cuando está joven y le presentan el Evangelio, le dice, estoy muy joven, déjeme disfrutar unos añitos más, pero lo que no entienden es que entre más tiempo esperemos, más malos hábitos vamos adquiriendo, más el pecado nos va consumiendo, más el pecado más se está bañando de nosotros, y cuando servimos al Señor que estamos jovencitos, menos pecados tenemos, menos malos hábitos, es más fácil seguir al Señor, ¿no creen? Sí. Más fácil, que cuando esperamos, ya estamos muy malos hábitos, muy malos. Pero piensa, los jóvenes tienen deseos tan fuertes, ¿verdad? Muy fuertes, su pasión muy fuerte, sus tentaciones muy fuertes. Pero suponemos, cuando llegamos a la vejez, 40 años, tal vez. 40, 50 años, no habrá tentación, ¿verdad? Peor, estamos mal enviciados. Queremos ser jóvenes otra vez. ¿Verdad?
Y muchos malos hábitos. Y los viejitos no tienen Oh, tentación. sí, sí. Los viejitos, no. Llevan una cola de tentación por muchos años. Bueno, y la viejita, ok, no tiene tentación Lo ella. mismo. Dice que allá en según Timoteo, dice que las viejas no llegan a ser tomadoras Tomadoras de vino. tomadoras de vino. Yo he conocido varias viejitas que han tenido este problema. Vinito. Toman mucho. Oh, ¿Por qué? No toman porque están deprimidas. Porque ya los niños se fueron. Y está siempre mega enferma y no puede salir, está aburrida o deprimida. Y entonces O está divirtiéndose. toman mucho. ¿verdad? Las fiestas. Nunca será más fácil servir al Señor. ¿Por qué? Para servir al Señor tenemos que morir a los deseos de la ¿A cualquier carne edad? y entregarnos a Dios. Y esto siempre será difícil. Es difícil ser cristiano. Es difícil servir a Dios. Es difícil. Entonces, ¿cuándo será más fácil? Nunca. Entonces, ¿cuándo será la salvación? Ahora, Es ahora. Es ahora. Okay. Entonces dice el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión. Número 1. Para no recibir la gracia de Dios en vano, dice, ¿cómo es? Versículo, no damos, estoy hablando y escribiendo mal, no damos ocasión. Ayúdame. Ocasión. Ok, a nadie ninguna cosa. Okay. No damos a nadie ninguna ocasión de Tropiezo. de tropiezo. de tropiezo. Ok. De tropiezo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Ahora qué. Nos va a decir, dice antes bien, para que nuestro ministerio no sea vituperado. El punto es, tenemos un ministerio. ¿Quién? ¿Quién es que tiene un ministerio? Todo cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué significa ministerio? ¿Qué es esto? Obra, trabajo, Okay. vocación. Okay. Servicio, ministerio es como la palabra servicio. Devoción. Okay. Un ministro es que un siervo. Okay. Entonces, un siervo sirve, un siervo tiene servicio, un siervo tiene ministerio. Somos siervos de Dios. No solamente el predicador. No solamente un Que a veces predicador. lo aplican solamente Todo al cristiano somos todos Servidores. siervos de Dios. De alguna manera somos esclavos de Dios. ¿Qué diferencia hay entre ministerio o siervo? Ninguna. Okay. Siervo y esclavo. ¿Qué diferencia Lo hay? mismo, siervo, esclavo. Un esclavo es siervo, ¿verdad? Pero el esclavo significa alguien que está obligado fuertemente y no tiene su propia vida. Y de alguna manera, si morimos con Cristo, ¿de quién pertenecemos? Cristo. A Cristo. ¿Quién es el dueño? De Cristo. Él es el maestro. Él es que, ¿cómo? El amo. El amo. Él es el amo. Y nosotros los esclavos y servimos a Él. Entonces, es el concepto de que en el servicio ofrecemos a Dios. No queremos dejar ocasión de tropiezo porque servimos a otros. Servimos a Dios,
pero en nuestro servicio a otros podemos poner un tropiezo. Y tenemos que estar sensibles. Queremos la salvación de cada uno. Tenemos que estar sensibles a lo que puede hacer tropezar, lo que puede ser ocasión de tropiezo a otros. Somos responsables por ellos. Eso tiene que ver con la conducta, ¿no? Ok, Cómo la caminamos. conducta. Y la conducta es el tema del resto de este capítulo. La conducta que deja ocasión de tropiezo a otros. Entonces, no recibir la gracia de Dios en vano. Lo hacemos por ahora meternos en el servicio que no deja ninguna ocasión de tropiezo. Así vamos a comenzar. Bueno, en ahorita la que serie. dijo Sí. que es difícil ser cristiano, sí es difícil, porque recuerdo un versículo que dice que, no sé cómo dice, mi yugo es ligero. Oh, así, ajá. Y Mateo carga, 11, ¿verdad? 28. Carga ligera. Sí, es ligera. Es Sí, ligera y mi yugo liviano, algo así, ¿no? sí, es Dice, cierto. ¿verdad? Sí, podemos añadir ese punto. Ese está en Mateo 11, 28 al 30. Hablando del yugo del pecado es pesado. ¿Ok? O servimos al pecado, un amo muy opresivo. Satanás es un maestro malo. O servimos a Cristo y tenemos que morir para Él. A comparación, es un yugo bien ligero. Más ligero, más ligero. Sí, porque yo, por ejemplo, comparando la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo, es mucho más pesada que ahora. Sí, así es. Así El es. sufrimiento. Muy bien, vamos a Sin tomar la esperar. cena y después podemos volver. Levantan los zancudos. Pues No importa. esperamos que todos estén seguros, ¿verdad? A veces con estas tormentas salen también tornados y hacen mucho daño. Ahora, volvemos a capítulo 6 de la segunda a los Corintios. No recibáis en vano la gracia de Dios, versículo 1. Y seguimos entonces leyendo aquí de los principios que tenemos que enfrentar. Dijo versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Si descuidamos del ministerio de nosotros, si dejamos ocasión de tropiezo y otros se caen por nuestro descuido o por nuestra ofensa, es muy grave eso. He conocido a varios hermanos débiles y inmaduros que han sembrado conflictos en iglesias, tal vez por sentirse, ¿cómo le digo? Sentirse ofendido o descuidado o algo así que exige una atención especial o que nada más cae en pecado. Esta carnalidad puede servir de que algunos hermanos no tengan el ánimo para seguir adelante. Entonces siempre debemos de pensar, ¿vale la pena o no a veces cuando levantamos la voz o nos quejamos de algo que no nos gusta? Con mucho cuidado. Y también cuando nos rendimos al pecado, uno piensa, pues si me pierdo, me pierdo. Pero no solamente usted. Cuando uno se pierda por haber pecado, también puede llevar consigo otros más.
Es como los hijos, Dios nos da hijos, ¿verdad? Y si los padres tropiezan, también los hijos sufren, ¿verdad? Lo mismo en la iglesia, si somos hermanos en Cristo, si uno falta, también afecta a otro. Entonces, que no seamos ocasión de tropezar, porque esto puede dañar nuestro servicio, nuestro ministerio. Sigue hablando, antes bien, versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos. Antes de seguir, déjame poner esta lista, que me pueden ayudar también con esta serie de palabras, hablando, comienza con la palabra paciencia, ¿verdad? Paciencia dice, ¿ok? La palabra paciencia es perseverancia, ¿ok? Tenemos que seguir fieles, perseverar, aunque a veces es duro. Tenemos tentaciones, tenemos fracasos, hay mucho que nos puede desanimar. Tenemos que seguir pacientes, perseverando. Menciona cosas después que nos puede lastimar la paciencia, porque dice después de paciencia, dice en tribulaciones, ¿ok? Cuando dice tribulaciones en vez de tribulación, no está hablando en general de tribulación, pero hablando de ocasiones, ¿verdad? Tribulaciones que Circunstancias difíciles, ¿no? cosas que nos afligen, ¿verdad? Puede ser persecución. Alguien nos trata mal, alguien se ofende, alguien nos insulta, alguien nos abusa. El mundo en el pecado no quiere a Dios, no quiere a los hijos de Dios, no quiere la corrección de sus pecados. Lo que dijo Jesús, van a aborrecerte a ustedes, ¿por qué? Porque aborrecen a Dios. Ellos odiaban la corrección de Jesús, no querían aceptar la crítica de Jesús. Entonces dice tribulación, necesidades, ok. Necesidades. A veces cuando hacemos el bien nos cuesta, ¿verdad? Y nos pone en necesidad. Eso siempre es un peligro. A veces, esta es la tentación. No seguimos fieles porque tenemos miedo de perder el empleo, la venta, el negocio. Quién sabe, hay miles maneras por las cuales uno siente el peligro de perder si hace lo bueno y lo correcto. Voy a perder la amistad, voy a perder la comunidad, voy a quedarme solo. Entonces, dice necesidades, ¿qué más? Angustias. Cuando sufrimos angustias, ¿qué piensas de esta palabra, angustia? Tristezas. Apuraciones. Okay. Tristezas, ¿no? ¿Perdón? Tristezas. Ok, tristezas. Lo que nos puede... Aflicciones. Sí. Lo que nos hace, lo que nos deja así, Débiles. afligidos o tristes. Enfermedad. Hay mil maneras por las cuales, ¿verdad?, podemos
sufrir angustia por la pérdida de Ser querido. un amado, un querido. O simplemente como nuestros hijos que andan fuera del Ah, ministerio, sí. yo me También. angustio demasiado. También O una eso. enfermedad de un hijo, o hijos enfermos. O si se enferman o se portan mal, nos deja así angustiado, nos deja sufrido por eso. Y esto a veces nos paraliza. Estamos paralizados por el miedo, por la depresión, por el desánimo. Estamos aplastados por la angustia. Pero aunque tal vez es justo, ¿verdad? La angustia es entendible, pero ¿podemos quedarnos así, paralizados por la angustia? No podemos. Es un lujo. Cuando fracasamos o algo en la vida nos desanima, si pasamos el resto de la vida así angustiados, es una pérdida, ¿verdad? Malgastamos la vida, no estamos llevando fruto, no estamos dando gloria a Dios. Dice Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Okay? Hay que honrar a Cristo. Cuando Debe estamos- ser el efecto, De ¿verdad? honrarlo, aún en la tristeza, en la angustia, En 2 de Corintios así habla. tribulaciones. Adelante de este mismo libro. Cuando débil soy fuerte, ¿cómo es? A donde tienen que sacar más fuerzas, ser más fuertes. Porque esto me puede empujar hacia Dios, Buscar para que más. confiemos en Dios. ¿Ok? Uno que reconoce, como dijo el joven en la oración, sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nadie. Entonces, tenemos que poner todo en, ¿cómo se llama?, perspectiva. Tenemos que entender lo que importa, lo que no es tan importante. Entonces, hablando de angustia, también dice en azotes. Ok, ahora tenemos otra palabra. Ok, azotes. Esto es físico, ¿verdad? Azotes. El apóstol Pablo sufrió Muchos. como 39 azotes de los judíos, varias veces. Casi muertos. Ok. Cuando estaban entre los gentiles allá en Filipos, los romanos le dieron sin número, no sabemos cuántos, hasta que uno diga ya. Entonces le azotaron mucho a él y a Silas y los dejaron allá en el calabozo. Y entonces por la noche, así azotados, ¿qué hicieron? Cantaron. Cantando por la noche. Cantando. Cantando. ¿Cómo podía? Esa es la actitud de uno. No debemos de dejar que los azotes de la vida nos destruyan el gozo, el fruto que ofrecemos a Dios. En azotes dice en cárceles. Estaba encarcelado también, ¿verdad? En cárceles. Allá en Filipos, en Hechos capítulo 16, cuando estaba allá. Y después también en capítulo 22, cuando lo pusieron en la cárcel allá en Jerusalén también. Y quedó 2 años allá, le llevaron a Cesarea, quedó 2 años en Cesarea y 2 años más en Roma. Pero cuando estaba en la cárcel allá en Roma, ¿qué hizo? Hablaba con los, ¿cómo se llama? Los soldados que la guardaban. Guardias. Los guardias. Comenzó a hablar con ellos. La guardia real. Comenzaron ellos a conocer a Cristo, imagínense. Muchos se bautizaron. Aparentemente hasta la casa de César mismo también. Y lo mismo en la casa de Herodes, cuando estaba allá en Jerusalén. Algunos de los parientes de Herodes también se bautizaron. Entonces, pueden encarcelar a uno,
pero lo que no pueden encarcelar es la palabra de Dios. Siempre tiene la Aún libertad. en la cárcel, puede evangelizar. Aunque estuviera en la cárcel. Entonces dice, en tumultos, okay, uno más. Vamos a poner 7 aquí, tumultos. ¿Se acuerda cuando hubo tumultos en Éfeso, en Hechos 19? Allí, ¿por qué tumulto? Porque el Evangelio tenía tanto éxito allá que algunos tenían envidia a Pablo y a los cristianos porque muchos descuidaban de su idolatría. Y si uno no practica la idolatría, hay un negocio que sufre, ¿verdad? Porque siempre hay negocio en las religiones del mundo. En las religiones idólatras siempre hay venta de las estatuas, la joyería, los amuletos. Allá me dice que allí en la tierra de Israel, aún después de tantos años, los israelitas llevaban amuleto de rana, porque en Egipto las ranas eran símbolo de la fertilidad de la mujer. Para que ella tenga la buena suerte de tener hijos, entonces llevamos siempre su amuleto de rana, ¿verdad? Los españoles, con los bebés, ¿no? Con los bebés les dan un amuleto para que los del mal de ojo. La cosita roja, sí. Hay mucha joyería y se la ponen al bebé. entonces ídolos los que hacían esta joyería de plata estaban perdiendo su negocio. Entonces comenzaron un tumulto allá porque querían castigar a los que estaban destruyendo su negocio, su dinero. ¿Okay? A veces la gente no soporta el éxito del Evangelio. A veces hay envidia. Entonces en la envidia quieren vengarse porque están perdiendo la amistad, tal vez el apoyo, la popularidad que uno tenía antes. Entonces, esto es lo que hay que soportar sin desanimarse, sin terminar de perseverar. Entonces, sigue hablando en el versículo 5, dice, en trabajos, ok, en trabajos. Para no dar ocasión de tropiezo, para no recibir la gracia de Dios en vano, hay trabajos para hacer. El trabajo, pues toda la vida es un trabajo, ¿verdad? Salimos por la mañana a trabajar para ganar el pan de la vida. Pero hay otro trabajo también, ¿verdad? El trabajo de orar por los enfermos, orar por los perdidos, orar por la familia. Eso es trabajo. Trabajo también de hablar con los perdidos, de corregir el pecado, de enseñar lo que la Biblia dice. Y uno no puede enseñar lo que la Biblia dice que uno no trabaja en la lectura. Trabajar en aprender lo que la Biblia enseña. Entonces, habla Pablo también de no recibir la gracia de Dios en vano por trabajar en lo que se debe trabajar, también en desvelos. Desvelos. ¿Por qué dijo desvelos? No dormían bien. ¿Ok? No, ¿por qué no dormían bien? Preocupado por el Preocupado por otros. Otros. Hay un precio de amar, ¿verdad? Los hijos. Uno que ama a otros, cuando algo mal pasa a otros,
¿Cómo afecta a uno? Nos aflige. Nos hace desvelar. Cuando hay problemas en la iglesia, También. hay desvelos, ¿verdad? Estamos preocupados por la condición del alma de los hermanos. Cuando caen los hermanos también. ¿Perdón? Cuando caen. Cuando caen en pecado, cuando tropiezan. Entonces, desvelos, esto es a veces es como uno se mantiene despierto orando. O los hijos. O por los hijos, como ya hemos dicho. Sí. Andan mal. Ujú. Entonces, cuando andan mal, esto también nos aflige. Dice entonces, en ayunos, ¿ok? Ayuno, porque ayunos. Bueno, Todo eso es el precio de no recibir la gracia de Dios en vano. estos son ayunos a propósito, como ayunaban ellos, o Puede ser, Ayuno pues de en la Dios. oración, uno que ora con ayunos, descuida de comer, voy a dedicarme a orar ahora por la tarde y no voy a comer. O puede ser nada más en el trabajo que hacemos, en el trabajo y desvelos, no comemos bien. no comemos bien. Y No, comemos vamos. algo, Es ayuno de... se nos olvida Es comer. como cuando uno pierde a un amado y todo el mundo trae comida, Luto. pero usted No tiene apetito. no quiere comer. Aquí tiene un banquete en la mesa porque todos le aman y quieren apoyarle en su momento de luto y de tristeza, pero usted no, usted está en ayunos. ¿Por qué? Porque el sufrir la pérdida de un amado, de una amada. Entonces así habla también en el trabajo del cristiano, en el servicio del cristiano, y también dice en pureza. Pureza. No recibir la gracia de Dios, porque en vano no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. A veces cuando viene la prueba, es una prueba que tiene que ver con la pureza. Dice como en Mateo 5, dice, bienaventurados los de Puro corazón. limpio corazón, dice, ¿verdad? Limpio corazón tiene que ver con la pureza. Del corazón sale la cuestión de la vida, ¿verdad? Entonces, dice Mateo 5, el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios y tener comunión con Dios, trabajar lado a lado con Dios, pero Dios no puede ayudar. Dios no puede ayudarnos en esta lucha, este servicio, si andamos contaminados, si andamos inmundos. Somos Dígame, mundanos. ¿perdón? Somos mundanos. Mundanos. Lea conmigo Tito 2:14. Tito, capítulo 2. Esta es una parte de un canto, un poema que comienza en el 11, también hablando de la gracia de Dios. Dice, del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien nos dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y
purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, Dios nos limpió para purificarnos. ¿Okay? Purificar, dice, para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Cuando estamos purificados, podemos entonces andar conforme a la gracia de Dios. Pero si no somos de limpio corazón, entonces no hemos aprendido. Tito 2, 11 al 14. Entonces, la gracia de Dios nos enseña cómo vivir, cómo dejar para atrás toda inmundicia y purificarnos para que hagamos buenas obras. ¿Ok? Entonces, volviendo al texto, 2 Corintios 6, después de pureza dice, en ciencia. ¿Qué importa ciencia? ¿No puede el hombre ignorante servir a Dios? La ciencia del mundo. ¿Qué del hombre falta de inteligencia? ¿Puede él servir a Dios? Pues sí, pero ¿puede él aprender de Dios? Sí. Claro que sí. ¿Quién es el hombre que no puede aprender? ¿Quién es el hombre que no puede escuchar la palabra, creerlo y ponerlo en práctica? La verdad es que la ciencia del mundo no sirve para ayudar al hombre a andar en justicia. La buena ciencia es la de Dios. Como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. También en la gran comisión en Mateo 28, déjame leerle, Mateo 28, los últimos 3 versículos de Mateo 28, del Evangelio de Mateo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, todo de la gran comisión tiene que ver con hacer discípulos. ¿Quién es el discípulo? Seguidores. El seguidor, ¿verdad? ¿Seguidor de qué? De Cristo, seguidor de las enseñanzas de Cristo. Juan 8, 31, Juan 8, ¿ok? Jesús, aquí en la cuestión de sus enseñanzas, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Esto es ciencia, ¿verdad? Conoceréis la verdad. El problema del científico moderno es que se llama científico, pero no entiende. No sabe. Hay mucho que no sabe, porque no oye a Dios. Y se equivoca. Dice que somos monos y no somos monos, ¿verdad? Tiene muchos conceptos falsos. Dice que el hombre inventó la familia. No es así, Dios hizo la familia. Entonces, no hay moralidad. Podemos vivir como monos, porque no hay moralidad.
El problema de ellos es de no aceptar la ley de Dios. Uno que no acepta la ley de Dios, entonces no sabe nada. No entiende la ciencia. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, segunda a los Corintios 6, la gracia de Dios nos enseña, como dice Tito 2, nos enseña cómo, nos instruye cómo vivir, y nos enseña la pureza, la purificación, la ciencia. Ahora dice, después de ciencia, dice en longanimidad, en longanimidad. Una palabra larga y difícil de escribir. Longanimidad, ¿qué es esto? Benignidad, ¿no? ¿Perdón? Benignidad. Pues sí, pero benignidad, ¿de qué clase? Justicia, hacer lo bueno. Ok, en hacer lo bueno, ¿verdad? La paciencia, la perseverancia de aguantar por amor, por querer, La por... dureza, tiene que ver con la dureza. Ok. Entonces, es el concepto de aguantar lo difícil, aguantar por amor a otros. No es lo mismo que long suffering. Sí, como long suffering. Sufrir continuamente. Sí, de aguantar, sufrir, sufrir en el sentido de aguantar las faltas de otros, los fracasos de otros, lo que no les gusta, Aguantar. que no Tolerar. queremos. Y seguir hablando, ¿verdad? En bondad, otra palabra, vamos a poner aquí, número 7, bondad. Hermanos, si no aprendemos la bondad, no podemos recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña la bondad y la bondad es que Misericordia. abarca todo eso, abarca la misericordia, el amor, bondad es de hacer el bien, de Tolerancia. ser bondadoso, Tolerancia. tolerancia, paciencia, es una palabra muy amplia. Abarca bondadoso, es un hombre de amor, un hombre de paciencia, de siempre querer hacer el bien, de bendecir a otros. Describe a Dios, Dios es bondadoso y quiere que también, y la palabra misericordia también tiene estas raíces. Raíces de misericordia es la bondad, del amor. Entonces dice en bondad y en Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Esto es el misterio, ¿verdad? Es la cuestión que hace muchos que no tropiecen. Dice, por ejemplo, Hebreos, capítulo 4, es el 12, déjame comenzar un poco antes, es el 11 al 13. Habla del poder del Espíritu Santo para discernir los pensamientos de uno. Hebreos 4, comenzando en el versículo 11, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Entonces, ¿de qué habla? ¿La palabra o de Dios? Habla de los dos, ¿verdad? Los dos. Sí, porque la palabra sale de Dios por el Espíritu Santo y tiene el poder de Dios de cortar, de discernir. ¿Cuál es que discierne aquí en verso 12? ¿Es Dios que discierne o es su palabra que discierne? ¿Es Dios? Es Dios, ¿verdad? Pero también su palabra discierne y juzga. Las intenciones. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra misma nos descubre la hipocresía, la verdad alcanza y corta. Es que podemos cubrir la verdad, es lo que hacemos con la mentira y el engaño. Cubrimos la verdad. Yo aquí estoy mal, quiero cubrir mi maldad. Entonces tengo engaño y tras engaño y mucha excusa y mucha palabra que ponemos encima para cubrir la falsedad de nuestra vida y de nuestro corazón. No queremos que nadie vea lo que estamos pensando, pero Dios, Dios lo ve todo. en Dios penetra, Nadie engaña. corta todo engaño que cubre, que entonces oculta la falsedad que hay entre. Entonces, cuando Adán y Eva, cuando ellos pecaron contra Dios y comieron la fruta prohibida, entonces cuando Dios llegó caminando en el huerto, ¿dónde estaba Adán y Eva? Se estaban escondiendo. Escondido, ¿verdad? Y cuando Dios comenzó a preguntarles, ¿estaban listos para confesar su delito? No, dándole la culpa a cada uno. Nadie quería confesar nada. Y cuando enfrentó a Adán, ¿qué dijo Adán? La mujer que me dio. Su esposo. Y cuando encontró a la mujer, la culebra, la serpiente, me engañó. Excusas. Y Adán le echó la culpa a Dios por haberle dado Y la mujer. sí, dice Tú, la mujer que me diste. que tú me dio. Su Sí, esposa, su regalo. me diste. Así somos Tú nosotros, me diste. siempre estamos chavos. Ay. No, así somos nosotros. Siempre. Ocultamos el pecado siempre. Tenemos mucha excusa. Pero el Espíritu Santo corta y descubre toda excusa que tenemos. Cuando termina, entonces, cuando el Espíritu Santo nos enseña bien, llegamos a tener algo muy precioso. Como dice, volviendo al texto, 2 Corintios 6, sigue hablando, dice el amor sincero. Okay, amor sincero. Lo que Dios quiere es amor sincero. No quiere amor fingido, Hipócrita. amor falso, pero amor De corazón. verdadero de corazón. Es el punto de todo. No llegamos a todo, pero sí hemos tocado mucho de lo que es de no recibir la gracia en vano. Y recomiendo que sigan leyendo capítulo 6 y tal vez en otra ocasión podemos seguir. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan muy buena semana y que Dios les guarde de todo peligro y de De toda... lluvia. La lluvia. Pasó un accidente grande, ¿verdad? Por tanta... ¿Oye cómo se llaman las ambulancias? Sí. Sí. Sí, aparente. Aparentemente fue por la agua. Un choque. Las cargas lisas. Como estaba lloviendo, a lo mejor algún Y el camino está liso. liso. O algún árbol que se haya caído. Sí. Puede ser esto también, cae. A ver, que se vaya no se ve mal. La Mucho cuidado todos, Esa ¿verdad? rama que se cae. Mira, para allá.